libro de los Hebreos capítulo 3, versos 12 y 13, dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mira, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazones malos de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca, por el engaño del pecado. Padre, gracias, Señor Jesús, por tu palabra, oh Dios del cielo. Te ruego en este momento, Señor, de que tú me uses para hablar a tu pueblo, Señor Jesús. Que los oídos estén atentos, tanto, Jehová del cielo, de los que están presentes como los que están a través del internet, Dios mío, del Zoom. Dios mío, que sus oídos presten atención a la palabra que tú tienes para nosotros en el día de hoy. Y que nuestros corazones, Señor del cielo, la retengan y la mantengamos y la pongamos por práctica. En el nombre de Jesús te lo pedimos, oh Padre. Amén. Bendito sea el Señor. En el día de hoy vamos a hablar bajo el tema: ten cuidado de ti mismo. Bendito sea el Señor. Ten cuidado de ti mismo. Y aunque no leímos a Timoteo, Pablo le dice a Timoteo en uno de sus versos: ten cuidado de ti mismo, de la sana doctrina. Pero en el día de hoy, gloria a Jesús, quiero hablar bajo este tema. Este tema es como una alerta que muchas veces necesitamos para que tengamos cuidado de nosotros mismos. Siempre tratamos de cuidarnos de los demás. Siempre el propósito es de estar a la defensa, a que no me engañen, a que no me mientan, a que no me golpeen, vamos a decirlo así, a que no me peguen el coronavirus, a que no hablen mal de mí. Siempre estamos a la defensiva, gloria a Jesús, buscando cómo cuidarnos a nosotros mismos, de otros, o cómo cuidarnos nosotros de otros. Pero nunca nos cuidamos de nosotros mismos, porque pensamos que nosotros mismos nunca nos vamos a hacer daño. Pensamos que yo no me haría daño. Y físicamente ninguno de nosotros nos haríamos daño, porque yo no cogería un martillo para darme un dedo a propósito. Yo no cogería un cuchillo para cortarme, a menos que no esté poseído por el enemigo. Gloria al Señor. Pero siempre nosotros tratamos de cuidarnos a nosotros mismos. Y no sabemos muchas veces que podemos hacernos daño con palabras que quizás podamos pensar que no es, o que no le hacemos daño a otro, y en realidad sí nos estamos haciendo daño. Ofendemos muchas veces, y cuando ofendemos pensamos que le hicimos daño a otro. Es cierto que se lo hicimos a otro, pero también nos lo hicimos a nosotros mismos. Porque cuando yo ofendo, el perjudicado muchas veces soy yo, porque pierdo mi reputación, pierdo mi testimonio, y después tengo que estar pidiéndole perdón a esa persona y tratar de recoger mi palabra. Y la palabra de un cristiano tiene que valer mucho. Debe valer mucho, debe ser una palabra que realmente tenga peso, porque en nosotros ya no vive el pecado, sino que Cristo es el que vive en nosotros. Y necesitamos, como dice la palabra, que nuestro sí sea sí y nuestros no sea no. Muchas veces hasta con los gestos, con la mirada, ofendemos a otras personas. Porque hay personas que con su mirada expresan una actitud de enojo, de amargura dentro de sí, que las demás personas que los miran no se sienten cómodos con esas personas. Y nos estamos haciendo daño nosotros mismos con nuestras mismas actitudes. Gloria a Jesús. Muchas veces pensamos que nosotros no
no hacemos daño cuando le hacemos daño a otra persona. Pero ¿quién cree de ustedes que nosotros somos los que nos perjudicamos cuando hacemos daño a otra persona o cuando pecamos contra Dios? Nosotros no perjudicamos a Dios cuando pecamos contra Él. Nos perjudicamos a nosotros mismos. Nosotros no le hacemos daños a Dios porque yo peque. Nosotros no le hacemos, gloria a Jesús, daños a Dios porque yo mienta, porque yo haga algo que a Dios no le agrada. El perjudicado soy yo. Por eso es importante el que yo aprenda a cuidarme de mí mismo. ¿Para qué? Para que cuando yo haga algo que a Dios no le agrada, yo no sufra la consecuencia que muchísimas veces sufrimos innecesariamente, que no debió suceder, porque yo no debía hacer eso, yo no debía hablar, yo no debí pensar eso, yo no debía actuar, yo no debí ejecutar ese pecado, de la cual el que está sufriendo soy yo mismo por no someterme a Dios. Estos versos que hemos leído, gloria a Jesús, vamos a encontrar estos mismos versos, gloria a Jesús, lo que es en el capítulo 3 de Hebreo, desde el capítulo 7, del verso 7 hasta el verso 11, vamos a encontrar esos mismos versos en el libro de Salmos, desde el capítulo Salmo 95 del 7 al 11, los mismos versos, del 7 al 11 en Hebreo, capítulo 3, y en el Salmo 95 del 7 al 11. Gloria al Señor. David hace una referencia del libro de Éxodo, del libro de Éxodo, desde el capítulo 17, del verso 1 al 7. La situación que pasó allí, bendito Señor, bendito sea el Señor, donde los hebreos en Refidín provocaron a Dios a ira porque faltó agua. Y al faltar agua, comenzaron a murmurar a Dios y comenzaron a murmurar a Moisés, porque faltaba el agua. Y llamó Moisés a aquel lugar Mesá y Meriba, que quiere decir prueba y rencillas. Bendito sea el Señor. Y estos versos que nosotros vemos en el capítulo 3 del 7 al 11, vamos a leerlo. Vamos a entender por qué este mensaje. Dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como lo habréis provocado en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me provocaron y vieron mis obras 40 años, a causa de los cuales me disgusté con esa generación y dije: siempre andan vagando en sus corazones, en su corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. El escritor de los Hebreos está tratando de hablarle al pueblo judío que ellos entiendan la importancia de servir a Cristo y de que estén atentos y de que escuchen la voz del Espíritu, para que no vayan a caer en la misma situación que cayeron sus padres cuando estaban, gloria a Jesús, en Refidín, por no haber agua, y pecaron contra Dios y murmuraron contra Moisés e hicieron las cosas que no debieron de hacer, y por esa razón no entraron a la tierra prometida. Pablo está tratando, el escritor de los Hebreos, vuelvo y digo, está tratando de hacerle entender al pueblo hebreo, a los judíos: no cometan ustedes el mismo error. Oigan la voz del Espíritu. ¿Para qué? Para que no vayan a caer en la misma situación y no sea que se le prohíba la entrada a la patria celestial. Bendito sea el Señor. 40 años duraron estas personas andando en el desierto, buscando la manera, gloria a Jesús, de entrar a la tierra prometida, mas por su pecado no pudieron entrar. Este pueblo estuvo divagando en el desierto 40 años, viendo maravillas de Dios, viendo lo que Dios hacía,
viendo los milagros que Dios hizo, el mar rojo abierto, las aguas de Mara fueron endulzadas, la agua de la peña brotó y dio agua a ellos, el maná del cielo, y aún así seguían murmurando en contra de Dios y seguían murmurando en contra de Moisés. La exhortación que los hebreos nos dan a nosotros es que nosotros estemos atentos, que oigamos la voz de Dios, que oigamos la voz del Espíritu, para que nosotros no caigamos también en las mismas consecuencias de ello. Tanto tiempo muchas veces en el Evangelio y no entendemos. No son quizás 40 años, quizás son 10, quizás son 5, quizás son 20 años en el Evangelio y seguimos con las mismas situaciones, con la misma mala costumbre, con la misma duda, con el mismo aleluya, va y ven de que voy y vengo, de que no estoy completamente en el Señor como debe de ser, de que un día estoy bien, de que un día estoy mal, de que tengo aleluya, flaqueza en mi vida, de que un día me levanto, un día caigo. No, aleluya, Dios quiere que entendamos que es necesario que reconozcamos, aleluya, que el único Dios verdadero está con nosotros y a pesar de las situaciones, tú te puedas mantener firme y mantener tu fe, de la cual nadie pueda desviarte de esa, aleluya, promesa que Dios tiene para ti y que te ha prometido. Gloria a Jesús. Corazones divagando en el desierto. Personas que no tienen, aleluya, el tiempo para poder reafirmarse, porque ellos creen que están demasiado ocupados. Gloria a Jesús. Estas personas no tenían cuidado de sí mismos. Hablaban lo que no debían de hablar. Decían lo que no tenían que decir. Gloria a Jesús. Y se perjudicaban ellos mismos. Bendito sea el Señor. Por lo cual Dios dijo, esta gente no va a entrar a la tierra prometida. Gloria a Cristo. Si nosotros no aprendemos a tener cuidado de nosotros mismos, puede peligrar nuestra salvación. Moisés, siendo el hombre más manso, siendo el líder que todo el mundo lo puede poner como ejemplo, el mejor líder después de Cristo que la Biblia menciona fue Moisés. Un hombre con un carácter, con una reputación intachable, pero no se cuidó a sí mismo en el momento que le va a hablar a la piedra. Y en vez de hablarle a la piedra, se enoja con el pueblo y golpea la piedra. Y por golpear la piedra le dicen, tú no entrarás a este pueblo a la tierra prometida. No tuvo cuidado en el momento de sí mismo. En el mismo momento que tuvo esa ira, se le reclama y se le corrige su mala conducta. Si eso fue a Moisés, un hombre de Dios, un hombre que habló con Dios cara a cara, un hombre que pudo palpar a Dios, la gloria de Dios, que brillaba como una lámpara, como un bombillo, cuando Dios hablaba con él, porque bajaba resplandeciente. ¿Qué será de nosotros? La Biblia dice que si Dios no perdonó a los ángeles, el haber pecado contra Dios y fueron despojados de su gloria y fueron despojados donde estaban junto con Satanás y lanzado al abismo, ¿nos perdonará a nosotros el que nosotros hayamos pecado contra Dios? ¿Habrá algo que Dios no sepa de nosotros? Por eso es que tenemos que aprender a tener cuidado de nosotros mismos. Mira, hermano, el peor enemigo muchas veces que tenemos no es Satanás, somos nosotros mismos. Porque Satanás no puede entrar en mí si yo no le doy permiso. Satanás no puede hacer conmigo lo que quiera si yo no le doy permiso. Yo tengo un libre albedrío donde yo decido si él hace conmigo lo que él quiera o no. Si yo quiero que Cristo viva en mí o no quiero que viva. Ese es el libre albedrío. Por eso es que tengo que cuidarme a mí mismo. ¿Qué yo quiero para mí? ¿Qué es lo que yo quiero que Dios haga conmigo? ¿Cómo yo quiero que Dios trabaje conmigo?
¿De qué manera debo trabajar? Bendito sea el Señor. Estos versos dicen: siempre andaban vagando en sus corazones y no habían conocido mi camino. Esta gente siempre estaba vagando. Hay personas, hermano, que a pesar de que están dentro de la iglesia, su mente vive vagando todo el tiempo. Su corazón está vagando. Están aquí, pero no son ellos. Vienen a la iglesia, pero no son cristianos. Levantan la mano y cantan con los demás, pero no son de Dios. Aparentan ser de Dios, pero no son de Dios. Su mente vive divagando todo el tiempo. Muchas veces dentro del servicio, y usted ve que están buscando la manera cómo salir rápido de la iglesia, porque tienen otro compromiso y no con Dios, con cosas que a Dios no le agradan. Y no están poniendo su mirada ni su pensamiento en Cristo para poder decir: yo debo de cuidarme a mí mismo. Yo sé que lo que voy a hacer cuando salga de la iglesia a Dios no le agrada. Dios me está mirando. No estoy entendiendo que me estoy haciendo daño yo mismo cuando trato de engañar a Dios. Cuando trato de pensar de que Dios no me está mirando. A Dios no lo podemos engañar. Por eso es que te estoy diciendo: ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de dónde te metes, de lo que piensas, de lo que habla. Cuidado con hablar de tu hermano. Cuidado con convertirte en juez de otra persona. A ti no te han dado el título de juez todavía, ni de abogado, para que tú estés juzgando o condenando a otra persona. Cuidado con tu boca. Procura solamente agradar a Dios. No emita juicio contra otra persona. Ten cuidado de ti mismo. Oh, gloria a Jesús, aleluya. Bendito sea el Señor. El escritor quiere que los hebreos entiendan que Jesús es el único camino. Que ellos entiendan que solamente Cristo es la única salvación del ser humano. Los hebreos todavía vivían, los judíos vivían todavía con el pensamiento de que Moisés, de que Aarón, de que David. Y el escritor le hace entender y dice: ¿no, acaso no es Jesús mayor que Moisés, que Aarón, que David? ¿Acaso Jesús no es maestro, profeta, sacerdote y sobre todas las cosas hijo de Dios? Escuchen hoy la voz del Espíritu. Y cuando le habla de la voz del Espíritu es porque ya el Espíritu ya escogió a David para hablarle en el Salmo 95 y hacerle entender: si escuchan la voz de Dios, no endurezcan sus corazones. Y el escritor quería que entendieran realmente que Cristo era la única salvación, que no endurecieran su corazón, que ablandaran, que abrieran su corazón a Jesús, que no siguieran bajo el yugo de la ley. Bendito sea el Señor. Y el Espíritu Santo de Dios le está diciendo a ellos: si oyeren hoy la voz, no endurezcan sus corazones. Sé sensible a la voz de Dios, teniendo cuidado de ti mismo. Le digo esto, mis hermanos: sean sensibles a la voz de Dios, teniendo cuidado de ti mismo. Que tengamos cuidado de nosotros mismos. No del daño que me pueda hacer Nicolás. No del daño que me pueda hacer Aldo. No del daño que me pueda hacer Antonia. De mí mismo. No de lo que el enemigo me pueda hacer. De mí mismo. Si yo tengo cuidado de mí, de no pecar contra Dios, de no ofender a Dios, de procurar serle fiel a Dios, entonces el Señor me guardará en todo. Bendito sea el Señor. En los versos que hemos leído dice: mira, hermano, que no haya ninguno de vosotros con corazones malos, incrédulos o incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Es decir, procura el que tu mente no esté buscando cómo apartarse de Dios, porque nadie se aparta de Dios de la noche a la mañana.
Nadie se aparte de Dios, que hoy vino a la iglesia, fuego, danzó en el Espíritu Santo y se fue. Ya hace tiempo que se había ido. Solo estaba apantallando. La gente comienza a enfriarse poco a poco. Y comienza a dejar de buscar a Dios, de orar, de leer la palabra. Satanás con su sutileza busca la manera de cómo envolvernos en los problemas de la vida, para que nosotros no atendamos a las cosas espirituales. Y nos descuidamos en la oración. Y nos descuidamos en la lectura de la palabra. Y nos vamos, porque así es que empezamos. Lo primero que una gente hace para descuidarse es la oración. Deja de orar. Y cuando dejó de orar, comienza a dejar de leer la palabra. Y después que comenzó a dejar de leer la palabra, comienza a dejar de venir a la iglesia. Y después que comenzó a dejar de venir a la iglesia, ahí quedó. Y usted ve ya que lo que hablaba ya no lo habla. Y se convierten en apóstatas de la palabra. Porque entonces comienzan a decir, ya no es necesario orar tanto. Ya cuando antes decía, tenemos que mantenernos en oración y ayuno por la palabra. No hay que estar leyendo tanto. Antes decía, no descuide el alimento de la palabra. No hay que estar congregándose tanto. Cuanto antes decía, no dejar de congregarse como muchos tienen por costumbre, por la palabra. Pero ahora, como ya está débil, como ya está fuera, se convierte en apóstatas y comienza a decir lo que no tiene que decir, a blasfemar, a decir cosas que a Dios no le agradan, a hablar cosas que Dios no está de acuerdo, y comienzan a apartarse. Por eso le está diciendo el escritor aquí, mis hermanos, que no haya ninguno de vosotros con corazones malos, incrédulos, para apartarse del Dios vivo. Y por eso te digo, ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado. Porque a veces nosotros cuando vamos cayendo en una situación tan crítica que no nos damos cuenta que estamos siendo apóstatas de la palabra. Ten cuidado, ten cuidado. El otro verso dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día. Que nos exhortemos cada día unos a los otros. Cuando yo me estoy debilitando y siento que el hermano Juan viene y me da una palabra de aliento, y Gerson y me dice, pastor, lo veo como que se está descuidando. Ya no lo veo con ese espíritu de búsqueda como lo veía antes. No lo veo con ese fervor de oración como lo veía antes. Mi actitud muchas veces, tú no sabes mi oración. Tú no andas conmigo para saber cuánto yo oro. Y ahí es una confirmación que yo estoy dando a Gerson de que estoy descuidado. Mire, hermano, la Biblia dice que el que te afirme se afirme más. Y cuando una persona se está descuidando, o mejor dicho, alguien le dice, te veo con un poco de cuidado, y está bien, dice, es verdad, yo tengo que meterme más con el Señor. Porque Él sabe que un poquito que se descuide así puede hacerle daño. Y comenzamos a descuidarnos poco a poco y alejarnos del Señor a tal punto que nos olvidamos de las promesas de Dios para nuestra vida. Y cuando nos solta a otras personas, creemos o sentimos que esa persona tiene que meterse en mi vida. Pero aquí está diciendo, exhórtense uno al otro. No importa si usted ve a un hermano que está descuidado, dígaselo. Te veo descuidado, con amor, con paciencia, para levantarlo, no para reprocharle, no para juzgarlo, no para condenarlo, para levantarlo de la situación en que se encuentra. Con palabras positivas, palabras realmente que animen, que levanten los ánimos de una persona. No para tener un dedo acusador y decirle, ya tú estás descarriado. Porque muchas veces nosotros, los cristianos, somos los más personas que dañamos a otra persona. Que hablamos sin misericordia. Que le decimos a las personas las cosas bruscamente. Que a Dios no le agrada la forma muchas veces en que hablamos, en que corregimos.
Porque cuando vamos a levantar a alguien no es para condenarlo, sino realmente para levantarlo y alentarlo, a decirle: levántate, continúa. Mira, mi hermano Rafael, levántate. Siento que tú estás un poquito de cuidado. Yo te voy a ayudar a orar. Tú eres un hombre de Dios. Tú eres una mujer de Dios. Levanta tu ánimo. Aviva el fuego del don que está en ti. Avívate. Que eso no se puede morir. Tú eres una persona llena del Espíritu Santo. No te descuides en eso. Bendito sea el Señor. Nadie cae de la gracia porque quiere, sino que se va dejando engañar por el enemigo porque no tuvo cuidado de sí mismo. Satanás usa su sutileza para poder engañar a todos, a los cristianos especialmente, cuando se deja engañar con sabiduría. Poco a poco lo va engañando hasta llegar al momento en que ya blasfeman contra Dios, porque perdieron el cuidado de sí mismo y no son capaces de reconocer sus errores cuando están en esa situación. Bendito sea Jesús. Y le dice aquí, terminando el verso 13, gloria a Jesús: entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el pecado, por el engaño del pecado. Es decir, cuídate, amonétense, para que ninguno caigan en los engaños del pecado y mañana piense que estando mal están bien. Ten cuidado. La palabra es el espejo que nosotros podemos poner delante de nosotros para reconocer y saber cómo yo estoy delante de Dios. Por eso es importante escudriñarla. Por eso es importante orar y escudriñar la palabra, porque la oración te abre el entendimiento a la palabra. La oración te da la sabiduría para que cuando tú leas la palabra puedas entender lo que lee, pidiéndole al Espíritu Santo que le dé ese conocimiento, esa sabiduría. Pero si no la leemos, si descuidamos esa palabra, ¿cómo nosotros vamos a poder entenderla? Es necesario que nos amonestemos unos a otros, que cada día estemos animándonos unos a otros. Más en este tiempo, usted sabe cuánta gente hay descarriada, cuánta gente se han descarriado en estos últimos días por falta de ánimo, por falta de congregarse, por falta de servicio a Dios, por falta de oración, por falta de fidelidad, por falta de leer la palabra. Son muchas las personas que están descarriadas en estos tiempos. Por eso es que un pastor decía por ahí: en estos tiempos que se va a saber quién es quién. ¿Quiénes son los verdaderos? ¿Quiénes realmente están buscando a Dios? Gloria a Jesús. No te confíes de ti mismo. Mire, a veces creemos que porque somos viejos en el evangelio, a mí no me va a pasar nada de esto. Ah, no, yo llevo 40 años en el evangelio, varón. Ten cuidado, que a eso es que Satanás anda buscando para destruirlo. Porque mientras destruye los viejos, los nuevos se van fácilmente. Ten cuidado. A eso lo atacan más. Y no hay más cosa más peligrosa que un viejo en el evangelio. Un evangélico viejo. O mejor dicho, un evangélico en el evangelio. Un viejo en el evangelio. Por mucho tiempo en el evangelio. Aunque sea joven. Cuando él cree que está bien, no hay quien lo saque de ahí. Y usted ve que hacen lo que le da la gana y no se someten a nadie porque ellos creen que están bien. ¿Sabe por qué? Porque se descuidaron a sí mismos. No tuvieron cuidado de ellos mismos y descuidaron la palabra. La Biblia nos manda a someternos unos a otros, a someterse a su pastor, a someterse a las autoridades, a someterse a la palabra. Y si leemos la palabra, vamos a entender que es por la palabra que tenemos que vivir. No es por mi conocimiento, por mi madurez o por mi crecimiento en el evangelio. Es por la palabra. No importa el tiempo que tenga en el evangelio, el crecimiento que tú hayas alcanzado, el ministerio que tú hayas alcanzado, siempre tendrá que depender de la palabra. Siempre tendrá que depender de la palabra, de la oración, del ayuno, para mantenerte fiel a Dios.
No te confíes de ti mismo. No te confíes de tu conocimiento. No te confíes de que eres maduro. No te confíes de que danza, de que hables lengua. No, no, no. Tienes que alimentarte de la palabra. Tienes que alimentarte de la oración, del ayuno, para poder estar firme en los tiempos débiles, en los tiempos de tormenta, en los tiempos de angustia. Si no estamos listos, mis hermanos, podemos fracasar. Cuán duro le he dado este año al evangelio, a las iglesias. Cuántas iglesias que han sido sacudidas, que han sido removidas. ¿Sabe? Como cuando usted remenea una mata de mango, para tumbarle los mangos, que quedan esas matas sin fruto y con todas las hojas en el suelo. Yo no sé cuántos de ustedes llegaron a ver una mata de mango que la remenearon para tumbarle los mangos, para encalburarlo. Y cuando esa mata la dejaban, que se quitaban todos los mangos, estaban como a paliar. Las hojas en el suelo, ramos en el suelo, sin fruto. Una mata que se veía hermosa, bella, con su fruto. Y de repente vino uno, la remenió y le quitó su belleza. Así hay iglesias que han sido remeniadas y han sido desbaratadas por esta situación que estamos pasando. Dios permite muchas veces que estas situaciones lleguen a nuestra vida para que conozcamos quién es quién. Pero lo lindo es que esas matas, cuando son remeniadas y son quitadas sus hojas y sus frutos y muchas veces sus ramas, lo lindo es cuando esa mata está bien fundamentada, bien sembrada, en un lugar de tierra fértil, que usted ve que ya a los 3 meses vuelven a echar hojas nuevas y comienzan de nuevo a florecer. Y llega el tiempo en que cuando el fruto, ya la época del fruto, usted ve que vienen con más fuerza por los terrenos donde estaban, por el conocimiento que muchas veces nosotros tenemos. La iglesia, aún así, aunque sea paliada, sigue de pie. No importa la situación que venga a su vida. Si usted conoce la palabra, si usted la vive, si usted no se descuida en la oración, si usted no se descuida en el ayuno, usted se va a mantener fiel, pase lo que pase, venga lo que venga. Usted no depende de un culto en la iglesia. Usted no depende de una vigilia. Usted no depende del que se le esté llamando. Usted ha conocido la palabra. Por eso es importante que nosotros nos alimentemos, que no nos descuidemos, que tengamos cuidado de nosotros mismos. Ninguno de nosotros que se enferme va a dejar de comer. Y si deja de comer, está en peligro de muerte. Está en peligro de muerte. Enférmate, Martín, y deja de comer. Y tírate en una cama y no coma, para que tú veas dónde te va a llevar eso. A una muerte física. Así mismo es el cristiano. Cuando está pasando por la lucha y las pruebas, que deje de alimentarse de la palabra, que deje de alimentarse en la oración. Si no se alimenta, ¿cómo va a tener fuerza? Yo le decía a mi esposa, come, no tengo sabor, me decía. Digo, come algo, no tengo ni olfato ni sabor. Digo, no importa, hazte de cuenta que es una medicina y cómetela. A mí esta enfermedad me duró 3 días, pero es que yo no dejé de comer. Yo comía porque sabía que comiendo mi cuerpo iba a encontrar defensa. El virus iba a encontrar con quién pelear. Pero si no como, ¿cómo va a encontrar con quién pelear? Lo poco que tengo me lo va a quitar y me voy a debilitar. Tú sabes, por eso es que muchas personas se murieron, porque lo llevaban a un hospital, allí lo entubaban y con el tubo no podía alimentarse, con un suero simplemente, y comenzaban a debilitarse. Aparte de que el pánico, la presión y todo lo estaba matando también. Pero la alimentación es muy importante para el cristiano. El alimento espiritual. El alimento espiritual. La palabra es muy importante. La oración es muy importante. Yo le animo, mis hermanos. Yo le exhorto a que no descuiden.
a que no se descuiden, a que tengan cuidado de ustedes mismos. Es a ustedes mismos que ustedes se digan, que Melissa se diga a sí mismo: ¿cómo me alimenté yo esta semana con mi Dios? Que Yudelka se diga a sí mismo: ¿cómo me alimenté yo esta semana en el Señor? Que la hermana Sujei diga: ¿qué alimento le di yo a mi vida espiritual esta semana? ¿Cuánto lo alimenté? Sopese las veces que alimentamos el cuerpo físico y las veces que alimentamos la vida espiritual. Usted se va a dar cuenta que tenemos más cuidado del cuerpo que de la vida espiritual. Tenemos más cuidado del cuerpo que de la vida espiritual. Al cuerpo lo bañamos, lo perfumamos, lo alimentamos, lo limpiamos, lo peinamos, lo vestimos. Y a cada rato, y eso es, hay mujeres que pasan por el cada vez que pasan por el, se pasan un peine cuidando ese cuerpo. Y tu vida espiritual, tu vida espiritual, ¿qué tanto cuida tú a esa vida espiritual? ¿Qué tanto cuida tú esa relación con Dios? ¿Qué tanto cuidamos nosotros esa relación con el Señor? Por eso te digo, ten cuidado de ti mismo, de tu vida espiritual, de tu relación con Dios. Cuídala, protégela. Llegará un momento quizá en que no va a oír palabra de Dios por días, por semana. Hay personas que dependen de una palabra de Dios aquí en la iglesia para poder estar de pie. La palabra ya está escrita. La palabra está escrita aquí para que tú la escudriñes, la busque y pueda vivirla. Si cada hombre se propusiera el vivir esta palabra, las cosas cambiarían. Pero por falta de alimento espiritual, por falta de la palabra, por falta de cuidado a nosotros mismos espiritual, nos estamos muriendo. La iglesia están muriendo. No la iglesia de Cristo, los templos. Los templos, porque la iglesia de Cristo no va a morir. La iglesia de Cristo no va a morir. El que conoció a Jesús va a mantenerse de pie. Pase lo que pase, venga lo que venga. El que ha creído, el que ha conocido, sabe en quién ha creído. Pero aún a eso le digo: el que cree tal firme, mire que no caiga. Fortalécete en el Señor, levántate, ten cuidado de ti mismo, no pierdas la fe, mantén tu fe activa. Levántate, ánimos, aleluya. Levanta los ánimos a tu esposa, levanta los ánimos a tus hijos. Dile al Dios a quien servimos: Él es nuestro Dios y guardador. Él es suficiente para guardarnos, Él es suficiente para protegernos. No tenga temor, Dios nos va a cuidar. Oh, gloria al Señor. Póngase de pie conmigo, gloria a Jesús en este momento. Y yo quiero que levante su mano a Dios y le diga: Señor, yo sé, Maestro Celestial, que a pesar de mis situaciones, muchas veces quizás me he descuidado a mí mismo, me he descuidado, pero ayúdame a cuidarme de mí mismo. Que yo no sea el causante de mi ruina espiritual. Oh, la culpa no se la eche a la esposa, la culpa no se la eche a tus hijos, la culpa no se la eche a la iglesia. La culpa es tuya. Si te encuentras así, la culpa es tuya. Ten cuidado de ti mismo. Yo soy el que tengo que cambiar. Tengo que cambiar esta situación. Tengo que tener cuidado de mí mismo para que las cosas vayan bien, para que yo me pueda mantener firme en el Señor. No importa la situación que yo me esté pasando, manténgase firme en el Señor. Manténgase lleno del Espíritu Santo. Manténgase en cuidado de su espíritu espiritual con el Señor. No se descuide. No se descuide. No se crea que es suficiente. No se crea que ya usted lo tiene todo. No se crea que ya terminó. No. Ahora cuídese más.